Ok. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bastante bien. ¿Con hambre? Te agradecemos por esa calidad de la mano. Dime, ¿qué te ha hecho el día de mañana? No mucho. Me levanté tarde porque me comunicaron ayer que iba a venir. Cociné el desayuno, luego ayudé a mi papá. Compré en el mercado las cosas para cocinar, cosa que debería estar haciendo. Pero ya pues vine acá un rato, me demoré bastante porque había un tráfico terrible. No es que yo conduciera, pero el bus se demoró bastante. Ahí vienes aquí. Sí. ¿Ha sucedido algún tipo de problema, algún inconveniente de la mañana o todo está tranquilo? No, todo bien. En realidad el problema que tuve fue que demoré bastante en conseguir un bus. Entiendo. No te preocupes. No te igual hacer esto bastante rápido. Vale. Bien. Juan Carlos, mira, si bien te he comentado un poco de manera muy general qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, de entrevista, primero que nada debo pedirte por favor que leas este consentimiento, Vale. que justamente indica que algunos puntos respecto a lo que es la grabación de la sesión como tal y también el uso que le vamos a dar a los datos. De manera resumida, naturalmente vamos a grabar la sesión, por eso conseguir el permiso tuyo para hacerlo. Vale, está bien. Y tus datos o cualquier tipo de información que tú me cuentes en esta sesión solamente va a ser vista por mí y por mi docente a cargo, que se va a encargar de evaluar. De ahí por demás van a ser registrados por el código de confidencialidad propio de la carrera. ¿Ok? Bien, por favor, si estás de acuerdo, te pido que escribas tu nombre en esta parte de arriba. Nombre completo, ¿verdad? Sí, nombre completo. Ya. Tu DNI en esta parte. Vale. ¿Sí? Aquí vas a colocar el Talca. Y la fecha del día de hoy es 4 de julio de 2025. Vale. Ya. Pon tu firma. Y ahora te voy a pasar esto para que guardes tu huella. Ok. Ya. Ahí vas a poder rodar aquí para limpiarlo. Voy a enfocar. Como te dije, te comenté un poco de manera muy general qué es lo que vamos a hacer al día. Vamos a hacer lo que es por diferentes pasos. ¿Ok? Para ello, te voy a ir haciendo preguntas. Si alguna de ellas te parece inapropiada o crees que no puedes realizarla o no la entiendes, por favor, déjame saber. Si te replanteo o simplemente pasamos al siguiente. ¿Ok? ¿Tienes alguna duda antes de empezar? Ninguna duda. Genial. Vamos a ir bastante directo a ese punto. Para comenzar esta sesión necesito que tú me cuentes o me digas algunos de los problemas, circunstancias en los que tú te sientas mal o sientes algún tipo de malestar, como ansiedad, tristeza, depresión, molestia en general. Problemas emocionales. No necesariamente, sino alguna situación que te cause ese malestar. Pueden ser, ¿basado en qué tiempo? Puede ser hace un año, 2 años. Mira, lo importante aquí es que este problema que tú tengas te siga afectando hacia el Vale, está bien. Problemas. Puede ser uno cuando me caí. Sí, puede ser uno cuando me caí cerca de un techo y casi me caigo del techo. Y desde ahí tengo miedo a las alturas. Ok, Entonces eso puede servir. claro, puede ser. Bien. Otro cuando discutí con mi padre, cosa que no hago una ocasión nunca, y pues hasta ahora creo que fue uno de los momentos más difíciles. Otro también puede ser cuando, no sé si cuente, pero tengo 2 amigos que eran muy mis amigos en su momento, pero después de unos problemas dejaron de serlo y pues no hablamos hasta ahora. Cosa que pocas veces, no es muy a menudo, pero hay veces en las que me pregunto cómo estarán, ¿no? Y ya. Otro problema. Mi miedo a la oscuridad puede ser, porque eso viene de pequeño. Ok, vale. Ya de pequeño siempre a veces mis padres veían películas de terror, ¿no? Claro. Ya, y pues
no es que me dé miedo, pero ocasioné un pequeño miedo tuve un pequeño miedo a la oscuridad. Los miedos a los personajes de esas películas obviamente ya fueron superados, pero la oscuridad es algo que aún todavía me aterra cuando me despierto, no sé, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Puedes escribir? Bueno, cuando los problemas siguen afectando hasta ahora. Yeah. Y otros hace unos 2 años, cuando terminé con mi enamorada. Es un problema que en realidad no me debería afectar, pero todavía a veces el cómo terminó me hace cuestionarme qué estar haciendo, o si en realidad todavía hay probabilidades de volver, ¿no? Ya. Ya. Okay. Pues sería una gran lista de problemas que me contaron. Claro. Vamos a ir un poco por partes. Primero me comentaste que te caíste un techo. No me caí del techo, sino me caí en el techo, no me caí hacia abajo, pero estuve muy a borde. Te caíste del techo y casi te caes. Claro. Ok. Este miedo a los techos sigue pasando en nuestra actualidad. No es que sea un miedo a los techos, sino es un miedo a la altura. De hecho, todavía cuando cruzo un puente en la Universidad Nacional, hay un puente y pues a veces tengo que cruzarlo y pues lo cruzo bastante lento y me da bastante miedo ver abajo. Ah, claro. Mira esa altura. Claro, sí. Ok, vale. Respecto a lo que es una discusión con tu padre. Sí. En esas situaciones no suelen ser frecuentes. Casi nunca, en realidad tengo una relación bastante amigable con mi padre, de hecho puedo decir que es uno de mis amigos. Muchas veces suelo pasar tiempo con él mirando películas, compartimos gustos y la relación es bastante cercana, ¿no? Nunca hubo problemas, excepto esa vez, que en realidad sí me afectó y que todavía me sigue afectando un poco, ¿no? Ya que nunca pasa. Ok, entonces digamos que fue algo más circunstancial, Claro. no es algo que pasó frecuente. Claro. Ok, vamos a ir un poco más. Me dijiste que tenías dos amigos que después te dejaste. Ya sí, tenía una amiga y un amigo. En realidad, no sé, por discusiones, porque no compartíamos cosas y porque en realidad se me hizo muy difícil, ¿no? Comunicarme con ellos, entablar relación, cuando ya no había esa conexión que antes teníamos, ¿no? Y pues ya se terminó destruyendo la amistad y pues no es que sea recurrente, pero de vez en cuando me pregunto, ¿no? ¿Qué estarán haciendo y cómo estarán? Ok, claro. Pero dime, tú no ya sabes hasta el momento. ¿Qué es lo que? O sea, no has tenido contacto con ellos hasta desde que pasó hasta el fallo. No, de hecho la última vez que lo vi fue en el cumpleaños. Creo que tuvimos una reunión y pues lo vi por media hora por lo menos. Con uno de mis amigos y una de mis amigas pues la vi hace un año. Nos vimos, nos cruzamos, pero no hubo saludo alguno, así que supongo que las cosas seguirán así. Ah, ok. Vale. Y ese patrón de lo que es dejar de interactuar con las personas que eran tus amigos, ¿suele ser frecuente o solamente pasa con esas personas? Pasó con esas dos personas y yo lo relaciono mucho con el rompimiento de mi enamorada, ¿no? Porque fue justamente ahí cuando me volví un poco irritable, me volví un poco conflictivo, ¿no? Cuando yo no era así, ¿no? Era más, no sé, me gustaba hablar, pero después de eso las discusiones con mis amigos eran más comunes. A ver, justo digamos ese punto es el rompimiento de la enamorada. Vale. Ok, pues tú dices que es un video que sí afecta a nuestra actualidad. Claro. Ok, y en toda esta lista de problemas que me has dado, perdón, que me dijiste también de la oscuridad. Eso que es pequeño y has vivido películas de terror que no sigue pasando también hasta la actualidad. Okay. A veces me levanto y usualmente como antes no teníamos celular o bueno no había una linterna cercana, siempre cuando me levanto no sé a las 2, 3 de la mañana y está oscuro pues prendo la linterna, pongo un video para no sentirme solo y pues ya no se me pasa de esa forma, me vuelvo a dormir y ya. Muy bien, me has dado una lista de creo que 6 problemas. Dime, de estos 6 problemas, ¿cuál a ti te gustaría tratar? ¿Cuál crees que se debería tratar con urgencia? Pues el problema es que en realidad creo que es más cercano a mí y que ha repercutido en casi todo mi estado emocional porque he cambiado bastante y pues en cierta forma es el rompimiento, ¿no? Creo que ha afectado bastante mi vida social, ha afectado bastante cómo me siento y pues también mis relaciones. Ok, vale, vamos a ir un poco por partes. Primero que nada, cuéntame, por favor, cómo sucedió el rompimiento con tu ex enamorada.
En realidad fue algo bastante breve. Sucedió a partir de un mensaje que luego se extendió a una llamada de 5 minutos. Una llamada bastante cortante en la que me explicó todo lo que había pasado y el por qué terminamos. También fue cuando me dio las gracias por el tiempo que le dediqué. Y pues eso, ahí terminó y pues ahí explotó en emociones, ¿no? O sea, tuve un día bastante trágico en ese momento. Bueno, entonces fue una llamada, bueno, mensaje era una llamada bastante corta. Claro. En esa llamada ya te explicó, te pasó, ¿quieres contarme cuál fue el motivo por el cual terminar? No puedo ser muy específico, pero creo que fue porque, bueno, me explicaron después que fue porque no estuve presente en un momento muy importante para ella. Pues no fue solamente un día, sino fueron unas 2 semanas en las que no estuve presente. Y pues fue, en realidad, pensándolo bien, fue, o sea, es entendible lo que ha hecho, ¿no? Y en realidad, después de eso ya no supe qué decir, porque, bueno, no supe cómo encontrarla, porque en realidad yo no teníamos contacto, había bloqueado, pues eso. ¿Cómo era su dinámica en la relación? Bastante sana por su parte, nunca hubo problemas, en cambio en los míos sí. Muy en el fondo a veces me ponía a pensar que en realidad el comportamiento de ella era muy diferente al comportamiento de sus amigos. El comportamiento hacia mí era un tanto cariñoso, pero también frío. O sea, no en frío en el sentido de que, no sé, no hiciéramos nada, pero en realidad se sentía la diferencia. Ella conmigo era más seria, tenía en realidad momentos en los que nos podíamos, no sé, expresar lo que sentíamos, pero el trato con sus amigos era más amical, ¿no? Podías hablar con ella, reírte, cosa que conmigo me costaba bastante. Podías, no sé, a veces la veía con sus amigas y amigos, interactuaba mejor que conmigo, y pues eso. Es un poco pero dime, ¿eso te incomodaba? Sí, bastante. Incomodaba que a ti, que con ella, con los amigos parecía llevarse mejor, Claro. y te costaba también un poco. Claro. Pero tú me dices que no había problemas por su parte. Claro, o sea, me gustaría que nunca hubo, no sé, señales de celos, señales de posesividad. Ella se esforzaba, ¿no? A veces me sorprendía por los regalos que me hacía y eso, pero como le digo, el comportamiento de ella era muy diferente. No sentía que yo, o sea, yo sentía que era más como, no sé, como más diferente, ¿no? Pues el comportamiento conmigo era más serio, pero aún así no expresaba lo que sentía, pero con sus amigos era más suelta, ¿no? O sea, no sé si me entiendes, con un amigo es muy diferente, ¿no? Claro. Entonces ahí lo dominaba, no sé, la conversación, el chiste, ya, yo quería vivir eso con ella, pero no, o sea, hasta el término de la relación no nos abrimos, no hubo confianza, cosa que a mí me incomodaba, pero creo que a ella le gustaba esa parte, ¿no? ¿Llevar a su difícil? No se lo dije directamente. Traté de llevarme como un amigo, no sé, molestándola, con sobrenombres, eso, ¿no? Pero nunca se lo dije directamente. Mira, antes de esa persona, ¿tú habías tenido alguna otra relación? Igual de serio o significativa. No es significativa, sino las típicas relaciones secundarias, ¿no? Esas que duraban, no sé, un mes por ahí. Después de eso, después del colegio, bueno, después de la secundaria, no tuve otra relación más que con ella. ¿Y cuánto tiempo duraste con esa persona? Un año, pero nos fuimos conociendo hace 4. En el total se conoce 5 años. Claro. Vale. Entonces ahora justo en el momento del rompimiento, dime, ¿qué cosas pensaste en ese momento? Lo que pensé fue que en realidad se había aburrido de mí. Fue lo primero que se me vino a la cabeza, que hice las cosas mal, que se aburrió. Después pensé que había alguien mal, pero eso estoy intimidado porque después pregunté y pues no hubo señales de eso. Luego, si no me equivoco, pensé que no solamente eso. ¿Y tú sigues pensando en eso hasta ahora? Sí, yo sigo pensando que me aburrí, ¿no?
o también sigo pensando que se fue en realidad por sus razones, que la abandoné en ese momento de necesidad, ¿no? Claro. De alguna manera tú sentiste que hiciste las cosas mal. Sí, definitivamente, ¿no? Porque el hecho de no estar para ella alrededor de mucho tiempo, yo lo considero bastante comprensible, ¿no? En ese aspecto, porque si alguien me deja de hablar por 2 semanas o 3, pensaría que no le importa, ¿no? Que ha pasado algo. Y fuera de ese momento de no hablar por 2 o 3 semanas, en el resto de la relación, ¿te creías que también hacías las cosas bien? Yo siento que en realidad hubo veces en las que me esforzaba demasiado y sentía que daba mucho, pero hubo otras veces en las que sentía que daba muy poco, por problemas, no sé, de autoestima o de relaciones sociales, porque nunca he sido muy sociable. Siempre sentía que a veces mi forma de hablar, mi forma de expresarme era muy fría y otras veces muy cariñosa. Cosa que dependía mucho de mi inestabilidad, ¿no? Pero tú se sentía muy inestable. ¿Y en comparación a ella? Era bastante tranquila. La relación era bastante... no era positiva con respecto a ella, pero conmigo sí, porque era muy inestable. Nunca hubo problemas. Ella nunca nunca me indicó que le molestaba, supongo que no había nada. Así que por mi parte sí, ¿no? Por el momento no me sentía muy seguro. Muy bien. Es a raíz de que tú has terminado con tu enamorada y que me comentas que en la actualidad se está haciendo muy inestable y que ya te ha traído unos problemas como el alejamiento y discusiones con los amigos. Sí. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? En un inicio me volví muy irritable. Creo que en esos momentos empecé un poco más las discusiones con mis padres. No eran muy fuertes, pero sí me volví algo molestón. También con mis amigos, justamente de esos amigos que mencioné, que les corté a relaciones, me volví muy irritable, me volví muy sensible a los comentarios, mi autoestima estaba por los suelos. Pero eso, ¿no? Creo que en realidad lo que ahora más los problemas anteriores creo que los superé, pero los problemas que ahora más me aquejan fueron los pensamientos, ¿no? De por qué se fue o qué hice mal, ¿no? Cosa que hasta ahora me impide empezar otra relación, ¿no? No puedo entablar relaciones con otras personas, me cuesta bastante. Y pues en mi mente digo el que pensarán, si hago las cosas bien, no hice que pensar con ella. Cuando tú te refieres a no entablar relaciones con otras personas, A amigos y no regla. Okay. Pues, tú al menos desde que empiezas a enamorar, que ya pasó 2 años, me parece, ¿no te has vuelto a fijar en alguna otra persona? Pero siendo honesto, hubo una persona en la que me fijé, pero todavía está ese sentimiento en la que tiendo a comparar, ¿no? En la que si no es como la anterior persona, pues no es lo mío, ¿no? Y ya, o sea, hubo una persona, pero no pasó a mayores. De hecho, ni siquiera hubo conversaciones, nada. Solamente fue como una compañera de clase. ¿Sugerimos entonces de acercarse a la persona? Todavía sí. Todavía te persiste. Y es más que todo, no es que no te traigan las personas, sino que aunque te traigan, no te puedes acercar efectivamente. Claro. Bien. Mira, justo para abordar este problema, vamos a hacer esos desde aquí, porque primero quiero explicarles un poco lo que es el modelo TREC. Vale. Entonces un modelo, vamos a protegido bastante bien. ¿Cierto? Es verde. El modelo TREC, primero que nada, TREC significa terapia emocional de manera personal, emotiva y puntual. ¿Ok? En pocas palabras, este es un enfoque terapéutico que plantea que las situaciones no son las que producen el malestar. Es decir, que el hecho de que tu pareja termine o haya terminado
no significa que esa situación te provoque como tal los sentidos de depresión, irritabilidad, ansiedad, o otros síntomas contrarios más mencionados, sino que existe un mediador, que es justamente un pensamiento, o es básicamente la manera en cómo tú tomas esa situación, y esa es la que ayuda a que persista de problemas y de malestares tanto emocionales como conductuales, ¿vale? De acuerdo justamente aquí, en esta tablita se ve lo que es el modelo ABC de esta pelea. Ya, como pueden ver, es un evento activador. Esto puede ser cualquier evento o situación que, entre comillas, activa o desencadena en un pensamiento. Justamente es que esa mente de la B es una creencia, un pensamiento disfuncional, el cual va a ser dirigido naturalmente a el evento activador. En este caso, tu caso es que han terminado contigo. Y ya sé, son naturalmente consecuencias que son mantenidas no por el suceso, sino por el pensamiento. Entonces, el objetivo de este enfoque es justamente ayudarte a tratar este mediador del bien, para que así no tengas consecuencias como el deseo. ¿Ok? Para trabajar un poquito más, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué puedes leerlo? Vale. Dice, mira, Luis había estado saliendo con alguien durante un par de meses. Estaba entusiasmado en la relación y pensaba que todo marchaba bien. Algún día, sin previo aviso, otra persona dejó de responder sus mensajes. Pasaron varios días sin contestar y Luis comenzó a pensar que todo había sido su culpa. Entonces, que seguramente hizo algo mal y que como siempre terminaría solo. Entonces se sintió profundamente triste, evitó hablar con sus amigos y dejó de salir de casa. Aquí vemos cómo nosotros pensaríamos lo que es, respecto a este caso, en cada una de las letras que componen el modelo ABC. Por ejemplo, A de situación sería que la persona con la que yo estaba saliendo efectivamente dejó de hablar. Ese sería el evento activador. La B es un pensamiento que origina a partir de que es el evento activador. Por ejemplo, seguro hice algo mal. Siempre que hablo de las cosas, nunca voy a encontrar a alguien que se quede conmigo. Entonces vamos a ver aquí cuando dice que se va a quedar solo. Y esas son las consecuencias. Casos emocionales, tenemos la tristeza profunda, la ansiedad, sentimientos de rechazo. Y las conductuales, el aislamiento, que no salir de casa, la intención de contacto social y la pérdida de interés en actividades políticas. Ahora que das este ejemplo de que ya se entendido bien, ¿o tienes alguna pregunta respecto a que se modelo dice? Me dice bastante simple, ¿no? Pero no tengo preguntas. Okay. Vale. Antes de pasar a lo que es el ejercicio de esta sesión, tengo los ejercicios que son bastante simples. El lapicero, vamos a ir analizando 3 casos. Son bastante cortos, así que no pueden escribir mucho. Naturalmente, creo que ya saben lo que vamos a hacer. Para cada caso, vamos a hacer caso por caso. Para el primero, por favor, determina cuál ha sido el momento activador, los pensamientos y las consecuencias. ¿Me escribieron esta? Vas a decir. Ya. Aquí tenemos el caso de Ana. Yo se me amiga por WhatsApp, hacía respuestas todo el día, y a partir de ahí empezó a pensar que estaba enojada con ella. Entonces, ansiosa, triste, y decidió no volver a hablar. Ya.
¿Me puedes identificar con el activador? Ya, pues que no recibió respuesta en todo el día. Sí, la verdad es que falló. Sí, claro. ¿Cuáles fueron sus pensamientos? Pues ella pensó que ella sería molesta con ella. Ok, claro. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Consecuencias, pues las puntuales, que básicamente no volvió a hablarme, y las emocionales, que se sintió ansiosa y triste. Bien, no sé, vamos a platicar dos más. No sé, el segundo caso. ¿Quién le habla, por favor? Carlos se equivocó al exponer en clase y dijo una palabra mal. Luego pensó que todos lo considerarían muy tonto. Se sintió avergonzado y no volvió a participar por semanas. Ok. Dime, ¿cuál fue el gran activador en este caso? Que se equivocó al exponer en clase y dijo una palabra mal. Ok. ¿Cuáles fueron los pensamientos que generó eso? Pues que pensó que todos lo considerarían un tonto. Ok. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Consecuencias conductuales, que básicamente no volvió a participar por semanas, las emocionales, que se sintió muy avergonzado. Ok. Muy bien. Entonces, yo creo que casi ya lo tienes dominado, ¿verdad? Claro. Bastante fácil. Vamos a ir con el último caso. El caso de Sofía. Por favor, vuelve a leer. Sofía entregó una tarea con un pequeño error y la maestra le corrigió. Ella pensó que eso significaba que no servía para nada, se sintió triste y ya no quiso hacer las siguientes tareas. Ok. Realmente, ¿cuál fue el evento activador en este caso? Y la maestra la corrigió por una tarea con un pequeño error. Ok. ¿Y cuáles fueron los pensamientos que desencadenó? Básicamente pensó que eso significaba que la tarea no servía para nada. Ok. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias conductuales fueron que no hizo las demás tareas, y las emocionales es que se sintió triste. Muy bien, ya se terminado. Ya. Entonces, justamente ahora sí vamos a ir con el ejercicio real. Tengan que no. Pues verdad, aquí están realizando cada una de las letras por si no recuerdo. Pero como ya vamos a practicar porque está bastante claro. Aquí tenemos una tabla porque aquí vamos a trabajar justamente en la situación que tú nos preguntado. Ok. Ahora sí, cuando está en el lapicero, puedes escribir en la cuál fue tu momento activador, el momento activador del problema que has comentado. Terminó una relación de años por el Congreso. ¿Qué fue el momento activador? Ahora, los pensamientos. Yo estaba justamente haciendo preguntas respecto a qué era lo que pensaba, pero ahora necesitamos ya los límites, ¿no? Como estaba delimitado en los ejemplos. Pasos bastante cortos. ¿Cuáles fueron esos pensamientos que desencadenaron siento con tu enamorado? ¿Todavía no tengo que decir? Bueno, creo que ya escribió, así que sí, mejor de sería más fácil. Claro. Que no era lo suficientemente bueno para ella. Si no escribes, realmente primero. Ok. Sí, bueno, vamos a ver. Claro. Ya, pues no era suficiente bueno para ella, que tal vez se aburrió de mí. Ya ahí irían dos. Pues básicamente que no era muy estable para una relación y que pues tal vez en realidad nunca quiso estar conmigo. Ok, vale. Estamos tres elementos. Primero que no fuiste suficientemente bueno para ella. Claro. Segundo que se aburrió de ti. Sí. Que se empezó a ver eso en el primero. Y tercero que vas a tener mejor voz.
claro, decía que no está preparado para una relación. Tú no estás preparado para una relación. Dime, después de esta relación, me has comentado que no has buscado, o te complica mucho. Ambas cosas en realidad. Ok, entonces te complica mucho y tampoco has buscado iniciar una relación con esa persona. Claro. Dime por qué motivo crees que no, bueno, primero no has buscado, principalmente, a la misma otra persona, o no te ha llegado a interesar de esa manera. En realidad porque aún guardo esperanzas, ¿no? En realidad fue algo que me marcó bastante, así que en realidad aún guardo esperanzas para no sé, verla de nuevo, hablar con ella y volver, ¿no? Entonces, ¿tú crees que si no es con esa persona, no tienes que estar con nadie más? Sí, tengo ese pensamiento. Empezamos tantas cosas en el camino. Vale. Y tú, dime, en general, ¿crees que tú tienes que hacer siempre bien las cosas? O sea, en realidad yo creo que eso es mutuo, ¿no? Pero sí, yo creo que el impacto tengo que hacer bien las cosas, siempre. Ok, ¿y qué pasaría si tú no haces bien las cosas? Pues se vería reflejado, ¿no? Como en ese momento, si uno hice bien las cosas, se vería, ¿no? Lo que sería lo más común. ¿Tú crees que tú tienes que hacer bien las cosas para que las personas te quieran? Sí. Y si en algún momento no haces bien las cosas, ¿tú consideras que no tienes ningún valor? No necesariamente, pero en la mayoría de casos sí. Siento que las personas simplemente porque ya no represento algo significativo se podrían alejar. Okay. ¿Y tú te sueles esforzar mucho por hacer bien las cosas? En la mayoría de casos. No siempre me esfuerzo porque hay personas de las que no necesito llegar, ¿no? Si solamente son compañeros de clase o algo así. Con los que sí me esfuerzo son con amigos que quiero hacer, con mis amigos, con eso. Vale. ¿Tú crees que no te esfuerzas en hacer las cosas porque no te interesa que tienes algunas personas que no son tus amigos, personas importantes? Si no te interesa que las personas se queden en tu vida, pero es que sí, tú siempre te esfuerzas. Sí. ¿Y eso es por qué? ¿Quizás tienes miedo de que las personas se te vayan a abandonar? Podría decir que sí. Podría decir que también es una consecuencia de la relación. Claro. ¿Y qué pasaría si la otra persona no sería? ¿Tú también te dejarías? Yo creo que no. Aunque en su momento lo hice, ¿no? Con dos amigos que mencioné en mi lista. Pero actualmente yo creo que no. Yo creo que en realidad si hacen mal las cosas, me quedaría aún así un tiempo bastante prolongado hasta que las cosas se empeoren mucho más. Cosa que en realidad uno explota, ¿no? Y ya se termina. ¿Tú crees que apenas inician problemas, siempre van a llegar a un punto en que exploten? Depende, ¿no? Si las cosas, bueno, si hay intermediarios, si las cosas se arreglan entre dos personas, puede que se solucione. Okay. ¿Y tú siempre crees que eres el que tiene que tomar las como decir, las riendas o el liderazgo para que esas cosas se solucionen? Sí, creo que sí. Vale. Justamente esto se detecta esa necesidad de querer hacerlo todo bien, pero especialmente la necesidad de querer tú hacerlo todo bien y no esperar ninguna de las personas. Yo te hemos mencionado ahora que si bien para ti consideras que tienes que hacer todo bien para que las personas no te abandonen, tú no abandonarías a una persona que tú consideras importante en caso de que esa persona haga cosas bien. Entonces sería una pequeña incongruencia, ¿verdad? ¿Por qué crees que tú debes hacerlo todo bien si es que tú mismo consideras que si alguien no hace bien y es importante para ti, sí se debería quizás hacer algo para solucionar problemas, para tratarlo? Porque al final de cuentas es una relación entre dos personas o demás. Entonces, por eso uno tiene que tomar ese camino para solucionar el problema. Yo
creo que en realidad es porque me cuesta bastante hacer nuevos amigos y perder los que ya tengo me costaría más, ¿no? Sinceramente, si pierdo a un amigo, creo que sería irreemplazable porque no podría o se me dificultaría bastante hacer otro. Claro. Pues, Pero tú consideras entonces que una amistad, o de por sí, de que una relación que tú tienes es una amistad valiosa, importante si esa persona no se esfuerza al mismo nivel que tú, o si no se esfuerza de tratar de mejorar la relación o de solucionar los problemas que tiene. no sé si pueda, no sé si tengo la respuesta para eso, pero hubo veces en las que cuando alguien, no sé si sea la respuesta, pero hubo veces en las que cuando hacíamos trabajos en grupo, hubo compañeros, hubo amigos, porque había los mismos grupos son mis amigos, que no hacían parte del trabajo y hubo problemas, hubo discusiones. Pues en ese momento supongo que de cólera o de ira, no me es más fácil, ¿no? De enojarme y dejar de hablarle y abandonar todo ahí. Pero después, no sé si sea por parte de ambos o por parte mía, pero siempre me gusta, no sé, si unos 2 o 3 días y se calman las cosas, hablarle, o tal vez ir a comer o para jugar. Claro, no hay una respuesta correcta. Lo que debemos hacer en este momento es un poco debatir esas creencias, ¿no? Para ver si es que realmente estas se sustentan sobre una base lógica, si es que hay evidencia o si es que de dónde sirven las creencias de momento. Por eso justamente que cuestionaba un poco, primero que nada, el hecho de que tú le tienes que hacer siempre y que trate de solucionar con iniciativa para el problema. Y segundo, pues cuestionar un poco el valor de la amistad o la calidad de la relación que tengas con esa persona, si es que esta tampoco no se esfuerza en solucionar un problema o algo parecido. Entonces, en general, ¿cuál sería tu conclusión de este dilema? ¿Tú crees que valdría la pena aún así seguir esforzándote por una persona que no trate de solucionar problemas o por la que tú siempre tienes que estar esforzándote? Yo creo que ahora pensando lo mejor, yo creo que no valdría la pena. Ya que si alguien deja de esforzarse es porque claramente ya no le interesa formar parte de su vínculo social. Así que yo concluiría en eso. En realidad, si alguien ya deja de esforzarse por, no sé, si es una relación, pues ya una relación, si es una amistad, continuar con una amistad, yo creo que ya no valdría la pena, porque claramente hay indicios de que ya no le importa, ¿no? Claro. Y también del lado de que si por ahora tú salvas esa amistad, también si ocurren otros problemas, porque los problemas para ser siempre ocurren, siempre tú vas a saber que vas a estar ahí y va a llegar un punto que también te vas a cansar. Entonces, de plano no es lógico seguir esforzándose por las personas, si no se esfuerzan, y desde un punto de vista pragmático o útil, tampoco te sería útil porque es una relación no determinada. Justo de Omar, ¿no? Has comentado que tú crees que debes hacer todo bien para que las personas te quieran. Dime, una persona que se equivoca mucho, que ha fracasado, ¿no merece ser querido? Creo que depende del vínculo, ¿no? Si es un familiar o si es un amigo de varios años, yo creo que deberías seguir ahí, ¿no? Pero si es alguien que has conocido, no sé, en poco tiempo, que no lo conoces tan bien, yo creo que ya no. Ok, entonces tú crees que, digamos que tú conoces a una persona hace 2 semanas, se cae bien y todo, pero comentó que tiene un problema. ¿Tú crees que de plano ya de ahí esa persona no debería ser querida más? Querida más, ¿te refieres a apoyar? Me refiero a que yo no tengo contacto con él, no tengo contacto ahí. Cuando dices fracasado, o sea, que haya fracasado, significa que sea alguien, no sé, que ya no le interese. Trata de verlo desde tu punto de vista. Tú cuando no haces algo bien, tú sientes que estás equivocado. Claro. En general que has fracasado.
Claro. Entonces ponte en el lugar de una persona que haga lo mismo que se ha equivocado, que está cansado. Yo creo que seguiría ahí. Entendí mal, creo, la palabra realidad y fracasado, ¿no? Yo creo que en realidad si alguien ha tomado malas decisiones, yo soy de las personas que en realidad tratan de apoyarme, aunque sea un desconocido. Trato de, no sé, de ser amable, siempre. Claro. Entonces, ¿por qué tú consideras que si te equivocas, si te fracasas o si fracasas, tú debes dejar esa querida? No me refiero a, no lo tomaría como dejar de ser querido, pero sí dejar de ser tomando importancia, ¿no? Creo que en realidad pasaría en un segundo plano, pero no necesariamente eso. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo es tu forma de pensar? Yo creo que si en realidad tomo malas decisiones o que no hago las cosas bien, creo que en realidad, de cierta forma, está bastante bien argumentada, bien argumentada el hecho de que las personas se alejen, ¿no? Pero yo creo que en realidad las personas que en realidad están ahí desde hace mucho tiempo, yo siento que no se van a ir fácilmente. Claro. Pues, pero tú me has dicho que incluso todas las personas, y que incluso tú te esforzabas por las personas que sí te importaban. Sí. Yo supongo que las personas que a ti te importan también deberías importarles, Claro. algo parecido, les digo. Entonces, eso como que sigue un poco incongruencia lo que acabas de decir ahora. Pues, ¿cómo aceptarías eso? ¿A qué conclusión llegaríamos? Ok. Me vas a pensar. Ya pienso bastante que me cuesta pensar bastante. Ese es el objetivo, justamente. Estamos tratando de rebatir esa lógica interna que no estamos manteniendo, pero que ahora estamos haciendo explícita. Entonces vamos a ver, sigamos la conclusión. Ya, muy dentro de mis temores, creo que si no hago las cosas bien con un amigo, en especial con una pareja, como dije, va a depender del tiempo, ¿no? Porque si en realidad tengo un amigo de hace poco tiempo, es bastante lógico que se aleje de mí por tomar malas decisiones. Pero si es alguien, no sé, que conozco desde la infancia, yo siento que va a ser muy difícil a esa persona alejarse, o sea, prescindir de mí, porque justamente el lazo de amistades abarca bastante tiempo y es muy fuerte. Así que en realidad, cuando hago las cosas mal, yo siento que las personas se van a ir, pero los que recién conozco, o sea, los que no hay no es bastante fuerte el lazo de amistad. Pero no refiriéndome a mis amigos y ciudadanos.